los semiplanos son abiertos, ¿no? En el interior del ángulo, los semiplanos son abiertos. ¿De acuerdo? Ahora el ejercicio 11. ¿Cuándo se dice que un conjunto es convexo? Porque similar va a ser para el triángulo y con eso vamos a ver, se puede decidir fácilmente la falsedad o no de las proposiciones. Ahora, ¿cuándo decimos que un conjunto es convexo? Para revisar. ¿Tienen la definición de convexo? A ver, en el chat colocan que si un conjunto se dice que un conjunto X, su conjunto de espacios convexos para cualquier par de puntos distintos del conjunto X, el segmento determinado por ellos está incluido en el conjunto. Muy bien, acá es bien clara la definición porque nosotros en este contexto ya sabemos lo que es un segmento, ¿sí? Está hiper eh, definido para nosotros lo que es un segmento. Así que, en ese sentido, eh, tendremos claro a qué nos referimos cuando hablamos justamente del segmento. Si no podemos encontrar ese segmento para aplicar la definición, entonces no será un conjunto convexo. Fíjense acá, los cuantificadores van a ser importantes porque es eh, eh, al principio exista un segmento, cuando lo encontramos, bueno, ya se puede proponer si es sencillo. Cuando negamos esta definición, tenemos que decir que no hay ningún segmento, y ahí tendremos que probar todos los segmentos. ¿Sí? Eh, para decir de alguna manera que no es convexo el conjunto. Bueno, dependerá de cada situación ahí, para poder demostrar, ¿sí?, que no exista o exista ningún segmento o un segmento mediante el cual ese segmento tenga como extremos a los puntos en cuestión y esté completamente incluido. También fíjense que en la definición aparece cualquier par de puntos. Es decir que cuando yo veo cualquier par de puntos, me tengo que imaginar que estoy hablando de todas las posibles parejas de puntos que yo pudiera tomar en el espacio, o perdón, en el conjunto, ¿no? Porque son dos puntos del conjunto. Entonces, rápidamente esto nos lleva a pensar. Si tengo dos rectas, paralelas, supongamos,
y propongo el conjunto unión de esas rectas. Eh, ¿Qué va a ocurrir? ¿El conjunto unión es convexo o no es convexo? Participen con la manito. Si es convexo, manito para arriba y pulgar para arriba. Y si no es convexo, pulgar para abajo. La unión de dos rectas paralelas. ¿Es un conjunto convexo o no? Dije la unión de dos rectas paralelas, sí. ¿Qué sería? Que sí es convexo, dicen varios. Bueno, fíjense en este caso, que si efectivamente fuera convexo, si me imagino dos rectas paralelas, ¿no es cierto? Bueno, imaginemos que son paralelas. Y yo tomo un punto en la recta y otro punto en la recta. Tengo la unión de la recta, supongamos que esta es R y esta es S, ¿no es cierto? El conjunto A es igual a la recta U, la recta U, unión, la recta S. No, la recta R, unión recta S. Entonces, si yo tomo dos puntos ahí, el segmento está incluido en el conjunto, ¿sí o no? El conjunto es la unión de las dos rectas. Entonces tomo dos puntos y el segmento determinado por esos puntos está incluido en el conjunto, ¿sí o no?
¿Podrían ustedes dibujar agregar ahí al dibujo un segmento o puntos, de modo que el segmento que determinan no cumpla esa situación? Porque este par de puntos sí está cumpliendo. Coincido, bueno, sí cumple. Entonces, a ver, alguien si puede agregar algún otro caso para ver si también cumple o si alguna situación no cumple. No entiendo, señor profe. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué se refiere a la unión de las dos rectas? Mm, una recta contiene puntos y la otra recta también contiene puntos. Yo armo un conjunto uniendo, o sea, tomando todos los puntos, los de la recta R y los de la recta S. Entonces ese es el conjunto que voy a analizar. Acá lo grafiqué y lo estamos analizando. Acá preguntan en el chat si se puede poner un punto de la recta R y de la recta S. Por supuesto, porque estoy hablando de que todos los puntos de ambas rectas están dentro de este conjunto A que llamé. ¿Qué va a ocurrir en ese caso? Ajá, en el chat también pusieron una recta que pasa por un punto en cada recta, un segmento, no sé qué. No me resulta claro. ¿Pueden hablar para ir conversando sobre lo que ven? Yo habilité para que puedan ustedes escribir en la pantalla, por eso les digo que agreguen ahí la situación que se les ocurre plantear. Quizás reescribirlo en el chat o decirlo en forma oral. A ver. Bueno, están tímidos para escribir. Si tomo un punto en la otra recta, me queda este segmento. Y estoy justamente tomando dos puntos del conjunto porque tanto este punto, llamémosle P, como el punto S, pertenecen, o bueno, no eso, quizás
punto T pertenecen a el conjunto. Entonces, si ambos pertenecen al conjunto, eh, son dos puntos del conjunto. Pero al trazar el segmento que determinan, no está incluido el conjunto, el segmento entero en el conjunto. Porque el conjunto, dije, era la unión de las dos rectas. Pero todos los puntos que se encuentran sobre el segmento abierto no están dentro del conjunto. Así que ese segmento no está incluido en la unión de estos dos, que es el conjunto A. Por lo tanto, el conjunto A no es convexo. ¿Se entiende? Entonces, diferente sería si yo solamente tomo como conjunto una sola recta. Una sola recta, puedo tomar cualquier pareja de puntos dentro de la recta y el segmento va a estar incluido en la recta. ¿Por qué? Porque si no estuviera, justifico, ¿no? Porque si el segmento que yo tomo, si dados los dos puntos, el segmento que determinan no estuviera en la recta, quiere decir que algún punto no pertenecería a la recta. Pero entonces tendría que los puntos no están alineados. Y para que estén alineados, eh, para que el segmento sea el que pasa por eso, el que tiene como extremos esos dos puntos, todos los puntos del segmento están alineados con esos dos puntos extremos. ¿Sí? Entonces estaría contradiciendo ahí la propia definición de segmento. Por eso concluyo que en una recta cualquier par de puntos determina un segmento, de modo que todos sus puntos están en la recta, a la cual pertenecen los dos puntos. Bueno, esa parte, pues, o sea, esta parte puede ser un poco engorrosa, por eso nos tomamos unos minutos para hablar sobre esto. En el segundo inciso, dar condiciones sobre A y B y C para que la unión de segmento AB con BC sea un conjunto convexo. ¿Cuál sería una condición que proponen ustedes para que sea un conjunto convexo? Puede ser, por ejemplo, que el conjunto sea un plano. ¿Para qué me dice que el conjunto sea plano? No, que el conjunto sea un plano. Sí, el conjunto puede ser muchas cosas. Hay muchos conjuntos. Lo que yo analizo en cada conjunto es si es convexo o no. Pero en este caso estamos preguntando sobre el inciso 2. Claro que las Son dos segmentos. condiciones, por ejemplo, sean que A, B y C no estén alineados y que determinen un plano alfa, por ejemplo, y ahí se me ocurre que los dos segmentos estarían siempre dentro del mismo plano. Claro, pero acá O, quizá usted confunde que hablemos de cualquier conjunto y de un conjunto específico. En este caso, el conjunto ahí está claro. El conjunto es una unión de dos segmentos. No estamos hablando acá de que yo escoja un conjunto donde ellos estén incluidos. Acá me pide yo entendí que los que dos yo segmentos tome, esos tendrían que estar dentro del
No, de acá conjunto. me está Eh, pidiendo, me está proporcionando un conjunto unión de dos segmentos. ¿Cómo? La pregunta de acá viene, ¿cómo tienen que estar dispuestos? Es decir, eso es dar condiciones. A, B y C para que la unión esa sea un conjunto convexo. alineado. Bueno, si están alineados, ahí hay que ver quién está en el medio. Entonces, o bien B está en el medio y es justo la unión consecutiva de de los dos, si este es A, B y BC. Si justo están alineados, ¿sí? Entonces, se cumple que sea un solo segmento y un segmento es convexo. Si no están, si no están, están alineados, pero si uno de A o B, A o C está en el interior, el resultado del conjunto de la unión va a ser finalmente también el mismo segmento, porque el otro segmento va a estar incluido. Pueden probar los casos. Pero bien, esa sería la condición para que sea un conjunto convexo. Y para que la unión no sea un conjunto convexo, AB unión BC. Ahí cuando diremos que no es un conjunto convexo. Tenemos condiciones para que se hace muy lento si no me dicen o no pensamos más rápido en voz alta y demás. Profe, perdón que sea tan molesto. Todavía no logré entender bien el punto anterior. Si la unión de A, si están así alineados, ¿no es cierto? Eh, el segmento AB y el BC, la unión de ellos es un solo punto. O estoy equivocado, no entiendo bien. La unión tiene que revisar la definición de unión de conjuntos. La unión de conjuntos es todos los elementos que pertenecen a uno y todos los elementos que pertenecen al otro forman un solo conjunto ahora. Es decir que la unión en el caso que está graficado ahí sería todos los puntos del segmento AB y todos los puntos del segmento BC conformarían un solo conjunto. En este caso, por la disposición que tienen, sería como resultado de esa unión el conjunto del segmento AC. Entonces, habría que dar condiciones ahora para que
no sea convexo, estamos hablando ahora de la unión de dos segmentos semiabiertos, AB, BC. Dice Cristian, para que no sea convexo, no tendrían que estar alineados. Bueno, si no estuvieran alineados, claramente tendría yo el caso de dos segmentos. En este caso, si fuera A y este fuera B, sería abierto en B. Y el C que estuviera, no sé, por acá, entonces no estarían alineados. Y el segmento sería, el conjunto sería de esos dos, la unión de esos dos. Y ahí con razón no sería convexo, porque si yo tomo un elemento de acá y un elemento de acá, al trazar el segmento, observo que no queda incluido en la parte roja, que es la que conforma mi unión. ¿Sí? Quedan estos puntitos que están acá, en el interior del segmento, quedan fuera de la parte roja. Entonces, no son parte del conjunto unión. Entonces, una condición sería que estén no alineados. Pero si estuvieran alineados, fíjense que si estuvieran alineados, como es el caso que teníamos aquí, y yo en ese caso hago un agujerito ahí, donde está B, fíjense que yo al tomar un elemento de este conjunto y un elemento de este conjunto, el segmento entre esos dos puntos, no sé, supongamos H y J, el segmento HJ está incluido en la unión. No, porque no está tomando un elemento. No, porque no está tomando, ¿qué cosa? No está tomando un punto. ¿Cuál? El punto justo. ¿Cuál punto? El punto B. No está tomando el punto B. Entonces, el resultado no está totalmente incluido. O sea, el segmento no está incluido en el conjunto. Por eso es que... Profe, y si en el caso del dibujo de la izquierda lo tomara al B, ¿sería un conjunto convexo? ¿En cuál dibujo de la izquierda? Eh, a ver si lo puedo marcar. ¿En este? Ajá, ese. Ahí. Si yo pusiera el punto, si yo incluyera el punto B ahí, no tiene nada que ver con este segmento que sigue estando afuera, ¿lo ve? Ah, ya, ya. Esa tenía la duda, así que gracias, profe. Bueno, entonces ahí hay que tener cuidado de cómo va quedando, digamos. Si ustedes ya lo ven que, en palabras simples, ustedes ven que si se puede trazar el segmento y queda fuera del conjunto, ya no es un conjunto convexo. Lo que sí es difícil, no difícil, pero hay que probar cuando es un conjunto convexo, porque hay que mostrar que, que el segmento siempre queda adentro. Para eso puede ser útil usar el absurdo y suponer que si te traza el segmento, no quede incluido en el conjunto. Y entonces llegar a alguna contradicción, como el
caso que planteé yo del segmento en una recta, por el absurdo diría, si hubiera algún segmento que no está incluido en la recta, tendría que haber un punto que no esté alineado con los extremos. ¿Sí? Pero en ese caso no cumpliría con la definición de segmento propiamente. Eso lo pueden revisar. ¿Qué es lo que nos sirve para hacer el ejercicio 4? También hay una forma de justificar, pero que algunos lo toman erróneamente. Hay una cuestión que es cierta y una cuestión que es falsa. A ver, yo voy a escribir acá las dos. Supongamos un conjuntito A. Fíjense que cuando hablamos de conjuntos son unas letras más cursivas. Convexo. Y un conjunto B también convexo. Yo puedo decir que una de estas dos es convexa también. Ahí, voy a escribir mejor. La unión del conjunto A o la intersección del conjunto A con el conjunto B. ¿Qué opinan? Profe, el que es A unión B, conjunto A unión conjunto A unión conjunto B. Si los dos son convexos, serían convexos en ese caso. Y el que sería convexo sería la intersección. Fíjense que en el caso del A unión B, yo podría citar el ejemplo de las paralelas. Porque tengo una recta que es un conjunto convexo y otra recta que es un conjunto convexo, y las dos paralelas, al unirlas, ¿qué concluimos? Ah, no son convexos. No, no son convexas ¿quiénes? Acá tenemos que hablar del conjunto. No es convexo el conjunto unión de estas dos paralelas. Si hablamos con propiedad respecto a los objetos, nos va a ayudar a elaborar bien nuestras conclusiones. Entonces, yo tomo ese contraejemplo. Este caso no es cierto. Sin embargo, este está demostrado y es un teorema. Cuando yo tenga la intersección de conjuntos que de antemano sé que son convexos, el resultado de la intersección va a ser convexo también.
Bueno, no sé si están elaborando la idea en su cabeza. Pero lo pueden buscar y está como teorema. Acá dice que un conjunto con dos puntos no es convexo. Con dos puntos distintos, ¿no? Hay algunos casos especiales, digamos. Si tomo dos puntos distintos y el conjunto solo tiene esos dos puntos, el segmento tiene infinitos puntos que no van a estar dentro de él. ¿Ok? Interesante es discutir si los dos puntos fueran iguales, o sea, si tuvieran un solo punto. ¿El conjunto, el conjunto con un solo punto es convexo o no? Lo dejo para que lo piensen y lo consulten en el chat, en el foro de consulta, para mirarlo hasta el jueves. Bueno, avanzamos con esto para terminar. Rápidamente vamos diciendo. Con la manito, todo el mundo identifique las reacciones, el botón de reacción, y ponga la manito para arriba o la manito para abajo, dependiendo de lo que corresponda. ¿Ya tienen todo el botón? A ver, pongan toda la manito para arriba, quiero ver que esté funcionando bien. La manito para arriba es o sea, el dedito. Levantar la mano es otra cosa. La manito así. Bueno, la mitad más o menos ya va poniendo, pero me falta la otra mitad. Tiene que ser más inmediato, ¿no? Practiquemos una vez más. Todo el mundo coloque la mano del falso, el dedito para abajo. Ya. Llego a la mitad nomás porque me van poniendo con lentitud. Porque yo tengo acá un contador que me va mostrando cuántos han puesto. Pero vieron que ustedes ponen un ratito y como una reacción temporal, ponen y se desaparece. Entonces necesitamos estar listos para poner al mismo tiempo. Bueno, a ver, vamos a ver si superamos los 15. Tengo, en un momento, sé que algunos más lo ponen, pero tengo 15 que lo hacen instantáneamente. Lo hacemos una última vez como práctica. Colocamos el falso, para manito para abajo, listos, ya. Bien, bueno, ahora ya tengo 20, hasta 24, llegué al mismo tiempo. Ahora sí me alegra un poco más que sea más de la mitad. Ahora voy a preguntar y esperen a que diga ya para responder juntos. El primero, si dos planos tienen intersección no vacía, entonces son secantes. Verdadero o falso, preparados, listos, ya. Bueno, hubieron algunos falsos y otros verdaderos, pero han ganado los verdaderos. Ahora yo quiero que me recuerde a alguien la definición de secantes. ¿Qué quería decir secantes? Planos secantes. Si su intersección tienen un conjunto unitario. Ese es rectas secantes. Acá serían planos. Esa es la definición que tengo de Sí, planos profe, la secantes. misma definición. Si su, si su, Ah, si sí, sí da una recta, dice. Su intersección es una recta.
Bueno, nosotros vemos que los planos secantes van a ser una recta. Pero la pregunta es, si dos planos tienen intersección no vacía, la única opción es que sean secantes. Pueden ser coincidentes también, profe. Podría ser coincidente, ¿no? Entonces, en ese caso serían paralelos coincidentes, pero no serían secantes. ¿Lo ven o no? Ah, sí, entonces sería falsa la respuesta de eso. Bajo esa justificación sería falsa. Entonces, en este caso, aunque la mayoría había dicho verdadero, podríamos pensar que ganó la minoría. Bueno, el inciso B sería reiterativo, pero igual lo votemos. Preparados, dice la unión de dos conjuntos convexos es también un conjunto convexo. Preparados, listos, ya. Hay algunos indecisos, no votan. Tienen que votar, tienen que tomar una decisión, porque calculo que esta semana en el cuestionario ya tienen que tener la decisión clara. Bien, aparecieron creo que más falsos, pero algunos verdaderos también. Habíamos dicho que hemos dado un contraejemplo de dos conjuntos convexos que también es un conjunto convexo. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese contraejemplo? ¿O ese conjunto que refuta esto? La de las rectas paralelas, la unión y la intersección. Entonces dijimos que la unión, en ese caso, eran las rectas por separado, daban un conjunto convexo cada una, pero al unirlas no tenía yo un conjunto convexo. ¿Ok? Así que, falso. El C. Primero lean bien y decidan todos. Cualquier sector triangular es convexo. ¿Verdadero o falso? Ya. Bueno, ganaron un poco más los verdaderos. Recordemos cuál era el sector triangular, similar al del sector angular, ¿no? Es la unión entre los segmentos que determinan o que se definen para el triángulo y su interior, que es la intersección de tres semiplanos. Entonces, el sector triangular va a ser convexo, pero ¿cuál sería una justificación rápida? Tomar los semiplanos cerrados para decir que incluimos el segmento, y entonces se puede justificar con el teorema de la intersección de conjuntos convexos, porque los semiplanos son conjuntos convexos. Tanto los semiplanos abiertos como los semiplanos cerrados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con los dos últimos.
Si una recta está incluida en un plano pi, entonces cualquier semirrecta con origen en R está incluida en alguno de los semiplanos de pi de borde R. Es una recta en el plano pi. Cualquier semirrecta con origen en R está incluida en algunos de los semiplanos de borde R. ¿Verdadero o falso? Ya. Bueno, la mayoría contestó verdadero. Me pareció un falso ahí, creo. ¿Le gustaría argumentar algo respecto al falso? Mm, no lo termino de pensar, pero está pensando algo, quizá. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, fíjense que cuando me habla de la semirrecta, ¿qué cosa sé de la semirrecta en este enunciado? Me dice cómo sería gráficamente. Y sería que tengo en un plano pi, una recta R. ¿Y qué es lo que sé de las semirrectas sobre las cuales enuncia esta proposición? Su origen está en R. Bueno, le ponemos ahí un punto que será el origen. ¿Será cierto que las semirrectas estarán de origen en ese punto R? ¿Estarán en alguna de los dos semiplanos de pi de borde R? Con seguridad. Si lo único que sé de la semirrecta es que tiene origen en el punto en el punto que coloqué dentro de la recta R, realmente, ahí en el chat también pusieron, podría ser una recta, una semirrecta, que esté fuera del plano. Y así como esa, también una perpendicular, como sugiere el compañero, infinitas. Hacia un lado y hacia el otro. Así que no, ganó el que decía falso, pero de suerte en este caso. Por eso siempre que vayamos a la parte de instancias evaluativas, habrá algunos ejercicios para decidir y algunos otros para escribir el porqué de la decisión, de la justificación. ¿De acuerdo? Entonces fue suerte. Bueno. 5. No, quinto digo, el inciso E. Si A y B son semirrectas de igual origen no colineales y A
y pertenece a A y B pertenece a B, entonces el segmento abierto AB está incluido en el interior del ángulo AB. Si les sirve, se tienen que ir haciendo un bosquejo, un dibujito de lo que van viendo. A y B semirrectas de igual origen no colineales y resulta que estas dos justo tienen esta particularidad que describe acá. Entonces, el segmento que tiene el punto A y el punto B. El interior de ese segmento estará incluido en el interior de, o sea, el segmento abierto, estará incluido en el interior de AB. Verdadero o falso a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, más verdaderos que falsos. ¿Alguien quiere argumentar por alguno de los dos, por alguna de las dos decisiones? ¿Cuál sería la decisión? No, la decisión no. La justificación para verdadero o para quien dijo falso. Ha ganado el verdadero en cantidad. Veamos en calidad también. A ver, entonces, Profe, yo puse que era verdadero, pero no sé si estoy seguro, pero yo hice el dibujito, puse que una recta A y una recta B como formen, a ver, ya lo dibujo. semirrectas, ¿no? Sí, así y así. Este es A y este es B. Y bueno, ahí el punto A y el punto B que pertenecen ahí. Punto A, punto A, uy, punto A y Sí. punto B. Bueno, no se puede dibujar mucho en el cero. Punto A, punto B. Y el segmento abierto que está de A y B. Así lo pensé yo. No sé si se entiende Bueno, mucho el sí, gráfico, pero miren. está la idea. Y estos puntos de acá serían los puntos que están en el segmento abierto y pertenecen al interior del ángulo, ¿no? Y así lo dibujé yo, no sé si. Entonces, Como para pero justificar. abarca todos los casos en los que está
están A y B en cada una de las rectas, y que siempre el interior está, el segmento abierto está en el interior. ¿Tengo alguna restricción para para el punto A y para el punto B? A todos, ¿no? En general. Que puede ser, profe, que el punto A o el punto B puede pertenecer al origen. No, no tiene restricción, así que podría ser también un punto del origen. Y en ese caso, ¿qué pasa? Si estuviera en el origen, ¿qué pasaría? Se me movió de más. Si el punto A fuera del origen, o el punto B estuviera en el origen, entonces efectivamente el segmento, usando el dibujo del compañero, si uno de los puntos estuviera acá, el segmento abierto sería este, abierto ahí, pero no estaría en el interior del ángulo. Entonces en ese caso encontramos una situación en la que no se cumple. ¿Podemos decir que la proposición se cumple para todos los casos? Ya. No, Entonces, ¿cómo resulta la proposición? falsa. Falsa. Salvo, yo podría tener cierto valor mi justificación si yo aclaro que descarto. Si el punto A y el punto B no están en el origen, ocurriría tal cosa. Pero puedo mostrar que si está en el origen, no está incluyendo el punto. Bueno. ¿Tiene lo que tenían aquí para hacer en GeoGebra para compartir y mostrarme? ¿Alguno gusta compartir su producción? Ya sea que le haya sacado una foto, que tenga la aplicación abierta y quiera compartirla, etcétera. Pero díganme rápido, ¿no? Sí, yo no la hice, sí la intento compartir algo. Bueno, no lo tienen.
Entonces pasemos, si no lo tienen, lo pasamos. Para eso pueden volver al ejercicio 13 para familiarizarse, pero ya les queda menos tiempo. En el tema que sigue, tienen todavía un poquito de exploración sobre el programa, así que en este segundo práctico también van a explorar un poquito, pero ya en el tercero y a partir de ahí hasta el octavo, noveno, van a tener que usarlo en forma más intensa. Y en las clases lo vamos a usar también para mirar algunas cosas. Por ahora, sigan explorando, traten de hacer estos ejercicios y de terminarlos, a los que se tratan de esta parte. Vamos a mirar ahora el práctico 2. Para el práctico 2 voy a retomar un poquito lo que tenemos referido a el resumen, para mirar de qué se trata el práctico 2, tener una idea apoyándonos en el resumen. En el resumen tenemos una primera parte que se va a referir a las transformaciones biyectivas. Lo habrán estado viendo desde la clase de hoy, o los que se pusieron a mirarlo un poquito antes. Y vamos a tener acá la definición para una transformación biyectiva, ¿sí?, de un conjunto en sí mismo, porque han estudiado otras que pueden ir de un conjunto a otro conjunto y demás. En este caso vamos a trabajar con transformaciones del espacio en sí mismo, decimos. Acá se simboliza con un conjunto X genérico al conjunto que se va a tomar para aplicarle la transformación o la función. En este caso le llamamos con letras griegas, mu, transformación biyectiva, y decimos va a ser una función biyectiva. Si P es un elemento del conjunto X, el mu de P va a ser la expresión para su transformado, ¿sí? Ese nuevo resultado, Q en este caso, se denomina la imagen de P por mu, o el transformado de P por mu. Y P va a ser denominado preimagen de Q. O sea, la preimagen es el que tiene por imagen a Q. Vamos incorporando esa expresión. Dice, recordemos que una función biyectiva es una función inyectiva y sobreyectiva. Esto quiere decir, traducido en condiciones, estas dos cosas. Pero ojo que no es que una de estas es la inyectiva y la otra es la sobreyectiva. Una de estas es función y la otra incluye la inyectiva y la sobreyectiva. Cada elemento de X tiene una única imagen por mu. Una única imagen en X por mu. Y cada elemento de X es imagen por mu de un único elemento del conjunto X. Cuando se cumplen estas dos condiciones, quiere decir que estamos ante una función biyectiva. Ante una función biyectiva. Entonces fíjense que aplicados a nuestro conjunto de puntos del espacio omega, diríamos que las transformaciones van a transformar omega en el mismo omega. Cada elemento del espacio tiene una única imagen en el espacio. Y cada elemento del espacio es imagen por mu, por alguna transformación, de un único elemento de este espacio. Los elementos de la transformación mu son pares ordenados de elementos correspondientes de X tales en los que la segunda componente es la imagen por mu de la primera componente. O sea que nos dice que podemos expresar esto como un parcito ordenado de puntos, y cuando lo lea digo, la primera componente es el elemento que tomo y la segunda componente es el transformado del primer elemento. Entonces eso pertenece a mu. Quiere decir, mu de P es igual a Q. O sea, el transformado de P es igual a Q. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me siguen tranquilos? Sí, profe.
Ahora, van a haber muchas definiciones, las tienen que mirar en detalle, para eso han tenido la teoría para desarrollarlas, y ni siquiera la teoría alcanza para desarrollar todas. Hay que mirar algunas, y con eso entender el resto. Hay que sentarse ahí a leerlas. Tenemos la inversa, tenemos la imagen de un conjunto, que es tomar cada elemento y transformarlo. Tenemos un punto fijo, son algunos puntos especiales que van a aparecer, en particular ¿cuál es? Un punto fijo va a ser el que tiene como transformado el mismo. Y un conjunto estable, que es el que tiene como transformado el mismo conjunto. Ojo que no es hablar, no es lo mismo hablar de que el punto tiene como transformado a sí mismo, entonces el punto fijo, a que un conjunto se transforme en sí mismo. Para hacerlo rápido, por ejemplo, podría pensar en un triángulo equilátero, que yo lo giro y vuelve a caer sobre su misma base, pero en realidad, fíjense, por ejemplo, mirando mi dedo pulgar. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven a Sí, mi dedo? Si yo tengo el triángulo y lo giro, mi dedo que estaba en esta parte, ahora está en esta parte, en este vértice, digamos. Entonces, cuando yo miro el triángulo y vuelvo a mirar el resultado, tengo el mismo triángulo, pero los puntos en su interior no han quedado fijos, han tenido un transformado en otro punto. Eso podrían pensar como la idea de un conjunto estable. Para no creer que el conjunto estable sí o sí tenga que tener sus puntos fijos. Si tiene sus puntos fijos, seguro que es estable, pero no necesariamente todos están fijos, y el conjunto puede ser estable, permanecer. ¿Se entiende la diferencia? Bueno. Sí, profe. Tenemos conjunto, ya está. Composición de transformaciones biyectivas. Aquí se trata de que puede haber una transformación y otra transformación, o sea, hay más de una, y yo puedo hacer actuar una y luego la otra. ¿Cómo se expresa eso? En este caso, las letras que se usan son otras griegas. Ya dijimos la letra mu, la letra sigma, y acá esta especie de T pequeñita que es la letra tau. Entonces en este caso yo diría tau es igual a mu cerito sigma. Bueno, leemos cerito, ese puntito hueco que está entre los dos, como la operación que se define o permite hacer dos transformaciones en una sola. Entonces dice acá, se lee sigma compuesta con mu. ¿Por qué? Porque se lee sigma compuesta con mu y no como viene escrito. Porque fíjense que acá al aplicarla podemos encontrar esa razón. Si yo aplico tau de x, quiere decir que le estoy aplicando mu cerito sigma de x. Y eso quiere decir que voy a aplicar primero a x la sigma, y al transformado de esa sigma de x, la transformación mu a todo eso. Entonces por eso se dice, lo primero que va a afectar al punto en cuestión, al puntito x, va a ser la sigma compuesta con la transformación sigma compuesta con la transformación mu. Me va a dar como resultado la transformación tau. También otra opción, en lugar de usar varias letras griegas, puede ser usar la misma poniéndole subíndice, mu1 con mu2, con mu3, con mu4 y así. Sigma 1, sigma 2. Bueno, propiedades de la composición. Acá hay propiedades de la composición que tienen que mirarlas. Y luego ver cómo se justifican, que eso está en el libro. Por supuesto, esto es una pequeña síntesis nada más. Luego está la definición
de definición de una transformación involutiva. Aquí, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir una transformación involutiva? Va a ser una transformación tal que distinta de la identidad, una transformación muy distinta de la identidad, que al aplicarla consigo misma, o sea, al aplicarla dos veces, me devuelve la identidad. Bueno, propiedades de las transformaciones biyectivas, y estas son propiedades que las vamos a utilizar bastante. Un punto pertenece a un conjunto. Eso va a implicar que el transformado del punto pertenezca al transformado del conjunto. O sea que si yo tengo un punto en un conjunto y transformo al conjunto completo, ese conjunto va a tener también el transformado del punto. La otra va a ser algo similar, pero a la inversa. La preimagen de un punto va a estar dentro de la preimagen del conjunto. La imagen de una unión es igual a la unión de las imágenes. Y la imagen de una intersección es igual a la intersección de las imágenes. Todo eso podemos decir. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces, luego de eso va a venir la orientación, introducción, plan orientador, orientación del espacio, que es donde me dijeron que se quedaron ustedes. ¿Qué significa la orientación del espacio? Para dar pie a las transformaciones rígidas que las trabajaremos la otra clase. En esta clase vamos a trabajar las biyectivas. Podrían avanzar los que ya vayan bien con biyectiva, hacer una lectura exploratoria de rígidas para ver de qué se trata, pero más adelante, o sea, durante la semana. Hoy vamos a mirar este práctico, y en este práctico, fíjense que aparece esta situación del punto. Esperen que me está haciendo falta un cable acá porque se quedó sin movimiento mi mouse. En este caso, fíjense, leamos el ejercicio 1. Tenemos un conjunto. En este caso, el conjunto, ¿cuántos elementos tiene? ¿5? Y con esos 5 elementos vamos a trabajar en esta primera parte. Es como, empecemos trabajando con un conjunto muy pequeñito para ver si después podemos trabajarlo en grande. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá nuestro conjunto pequeñito. Ahí está. Y tenemos ¿cuántas transformaciones? Tenemos ¿cuántas transformaciones? 30. No 30. Serían muchas.
dijimos que cada transformación la podíamos nombrar con una letra griega o con un subíndice. ¿Cuántos tenemos acá? Son 6. Son 6, correcto. Entonces tenemos 6 transformaciones rígidas con las que vamos a trabajar. ¿Qué hay que hacer con ellas? Y bueno, hay que hacer un recorrido por todas las variantes o las opciones que puede tener una transformación rígida. Entonces fíjense que la primera está definida para todos los elementos. Para A el transformado es A, para B es E, para C es C, para D es D y para E es B. Esta palabra que dice exprésalas, tiene confundida la X, debe decir exprésalas, utilizando notación de conjuntos de pares ordenados y un diagrama de flechas. Entonces, ¿cómo sería un diagrama de flechas para la primera? Bueno, es simplemente hay que poner los puntos A, B, bueno, 5 puntos, que son los del conjunto, y ponerle su nombre A, B, C, D y E. No me dice nada del orden ni de nada, así que pueden ser de cualquier forma. Y luego me dice que con una flecha, con el diagrama de flechas, los exprese la notación. Entonces voy a decir, si el punto A, si parto del punto ¿a dónde se va a transformar? Se va a transformar al propio punto A. El punto B, sale una flecha del punto B y hacia dónde se va a transformar. Hacia B. Hacia el punto, estoy leyendo la primera, ¿no? Acá, toda esta línea. Entonces, la del B se va a transformar hacia el punto E. La de C, ¿a dónde se va a transformar? A Al C. C. En el punto C. Entonces hace como un rulo, se le puede llamar rulo. Y después me queda que la del punto D, ¿a dónde? D. En el mismo punto. Bien, ¿ya terminé con todas? Fáltele. Y si no lo pongo a leer, tengo que tenerlo, estaría mal, estaría incorrecto en mi definición de transformación biyectiva, porque el conjunto que yo tomé tiene 5 elementos, con lo cual cada elemento tiene que tener imagen, ¿sí? Cada elemento posee una única imagen. Me falta la del E. ¿El E a dónde se va a transformar? Al B. En el B. Al B aquí. Y listo, ya tengo mi diagrama de flechas, ¿sí? Hay quienes elegantemente encierran todo esto así y le ponen el conjunto X cursiva este, que es el que hemos definido. ¿De acuerdo? Y la notación de pares ordenados va a ser colocar mu, que tiene como una colita más parecida a la U, pero más larga, y voy poniendo acá los pares ordenados. El primer par, ¿cuál sería? El par donde aparece el punto A. ¿Cuál es la primera componente? El punto A. ¿Y la segunda componente cuál sería? El punto A. Muy bien, también el punto A. Coma. Punto y coma. En el segundo caso, ¿cuál sería el primer punto? Primera componente. Y la segunda, como L. No hay L. Ah, ah. Y así, hasta los 5 puntos, termino con la notación de pares ordenados. Y el diagrama de flechas. Hay que decidir, porque hay que ver si todas cumplen lo que pide la transformación, las condiciones, las dos condiciones que vimos en el resumen teórico, para hacer una transformación biyectiva. O si alguna falla y por alguna razón. A simple vista, ¿ustedes pueden ver alguna ya que haya fallado acá?
entre la mu1, mu2, mu3, mu4, mu5 y así. Digo, capaz que alguno tiene un ojo entrenado y vio La algo. La U4. ¿En qué fallarían la 3 o la 4? La 4 porque repite el elemento B en la segunda parte del elemento, digamos, que tiene la misma Muy bien, imagen acá hay en A y en el C. en el A y en el C. ¿Y eso qué contradice de mi definición, de mis condiciones? De que ningún elemento se puede repetir. No dice así la condición. Tengo que tratar de citar como dice la condición. ¿Qué Ya le parte de digo. la condición? Acá la puedo poner de nuevo. Ah, espera. Está, eh, cada elemento de X es imagen por U de un único elemento. ¿Podría ser así o no? Muy bien. Cada elemento de X es imagen por mu de un único elemento. ¿Y aquí cuál no cumpliría? El B, ¿qué estaría haciendo? Repitiendo imagen. Ya no sería imagen de un único elemento, ¿verdad? Sí. Entonces, esa ya es suficiente, eso es suficiente argumento para decir que esta no corresponde, la 4, a una transformación biyectiva. No es la única manera de justificarlo. Podríamos, si repite acá este elemento, es decir que el elemento B no es imagen de un único elemento, habría que ver si ocurre alguna otra irregularidad o que contradiga otra condición. ¿Habrá todos los elementos acá serán imagen de alguien? Mm, Digo que el único error es ese nomás. No, fíjense que no todos los elementos son imagen de alguien, así que también, usando esa misma condición que nombró el compañero, podríamos llegar a decir que por eso tampoco es transformación biyectiva. Bueno, ahí tienen que analizar con cuidado cada uno. Eso es para el ejercicio de ustedes. Ahora, para las que sí son transformaciones biyectivas halladas, como por ejemplo esta que hemos dibujado al principio, la 1, sí es una transformación biyectiva porque fíjense que todas las condiciones se han cumplido, no ha pasado nada extraño. Hay que determinar los puntos fijos por la transformación. Bueno, en el diagrama se ve clarito. ¿Cuáles serían los puntos fijos? Lo que van y vuelven a la misma posición. En este caso, ¿cuántos hay? Tres. 3, El A, Bien, ¿y D y cuáles C. son? A, D A, y C. B D y y C. C. O A, C y D. Entonces ahí tendríamos visto los puntos fijos. ¿Cuáles son los subconjuntos con más de un punto estables en la transformación? Díganme un subconjunto con más de un punto. Mm, Rápido, díganme un conjunto. ¿Cuántos puntos le quieren poner? Más de uno. Pueden ser 2, 3, 4. Los 5, pero ya los 5 es trivial. No le quieren poner ninguno, no me sirve porque tiene que tener más de un punto. Estable sería E y B, ¿o no? Entonces le pongo el punto B y el punto E. A esto le aplico la transformación mu. ¿Qué me da como resultado? Bueno, para aplicarla,
lo que decimos es, la transformación de un elemento de un conjunto es igual a el conjunto formado por los transformados. O sea que va a ser mu de B, mu de E. ¿Y quién es mu de B? UDE. Mu de B, ¿en quién se transforma? N. Va a ser E. Y acá, mu de E, ¿quién va a ser? B. Entonces, tengo que el transformado del conjunto BE es igual al conjunto EB. ¿Es el mismo conjunto, sí o no? Sí. Bien, como conjunto es el mismo. Entonces, este es un conjunto estable. ¿Qué pasa si yo acá le agrego el punto A, por ejemplo? ¿Sigue siendo estable? ¿Dónde? Si al conjunto que tomé originalmente, aquí, le agregara el punto A. Al transformar el conjunto, ¿sigue siendo estable? Sí, sigue Sí. siendo estable, profe. Sigue siendo estable, muy bien. ¿Y me podrían dar un ejemplo donde yo tome un conjunto y no sea estable? Em, Profe, puede ser el mu de B, que sea A, pero A que no sea mu de B. ¿Cuál sería el conjunto primero? Eh, Como profe, ¿Cuál sería el conjunto al cual vamos a analizar? Primero me tiene que dar, yo estoy preguntando un A, B. conjunto que no sea estable. Ajá. Entonces, este dijimos que sí cumplía con ser estable. Voy a escribir acá pequeño. A, B. El conjunto AB, al transformarlo por mu, ¿qué me va a dar como resultado? mu de A me da Ay, el punto A y mu de B me da el punto E. Entonces me da A y E. ¿Me dio el mismo conjunto que el original al no, transformarlo? no. No, No. Entonces en este caso no estable. No es estable. ¿De acuerdo? Aquí para diferenciar de esto. No es estable. Entonces ya tenemos con una idea de cuándo es estable, cuándo no es estable. A ojo que acá la consigna pide todos los subconjuntos propios con más de un punto que son estables. O sea que nosotros acá me ha dado uno de 2 elementos. Hemos dicho que si le agregamos el punto A sería uno de estable y de 3 elementos. Si le agregamos el punto D, también sería estable y de 4 elementos. Podría cambiar el punto D por el punto E, también sería estable de 4 elementos. Se trata de eso, de pensar en todos los subconjuntos estables que pueden haber. Luego viene la transformación inversa de esa transformación biyectiva. Bueno, hay que fijarse cómo se expresa la inversa y simplemente Era de menos expresarla acá. 1, ¿no? De un menos, menos 1, Sí, la mu, acá la inversa va a ser la mu menos. a la menos 1, y hay que leer desde lo teórico cómo debemos expresarlos. Y luego dice, justificando cuáles de las transformaciones biyectivas son involutivas, que son las que dijimos que hay que aplicarla 2 veces. ¿Cómo sería aplicarla 2 veces?
Bueno, fíjense que si yo le aplico 2 veces, ¿puedo borrar ya todo? No, lo voy a dejar a este acá. Si yo aplico mu, voy a escribir acá arriba. Mu, a ver, mu cerito, mu al conjunto que estoy analizando, sería aplicárselo a cada elemento. Entonces, mu cerito mu al elemento B, por ejemplo, ¿qué me da? Tengo que aplicar mu a la mu de B. Entonces resuelvo primero lo que tengo adentro del paréntesis. El primer mu se va a aplicar al resultado de mu de B. ¿Cuál es el resultado de mu de B? Mu de B, B. Estamos hablando acá de la mu 1, ¿no? Ah, mu de B es E. Mu de B es E. Y ahora, mu 1 para E, ¿a qué da igual? A B. Entonces tengo el resultado de que mu 1, cerito mu 1 de B me dio B. Y ese es la identidad de B. Tengo que ver Tengo si que ese hacer se todo lo cumple. mismo. Tengo que ver si se cumple con todos los puntos. Voy a poder decir que, que en ese conjunto X la transformación es involutiva. Y si no, no lo es. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno. Por último, ya para terminar, porque ya estamos en horario, para cada... Voy a borrar acá para que sea más limpio. Para cada transformación biyectiva distinta de la entidad, de las que decidieron en el punto 2, calcular la composición de 2 modos posibles. O sea, si la mu1 y la mu3 eran biyectivas, ese es un modo posible, y el otro modo posible sería mu3 cerito mu1. Entonces hay 2 modos posibles. Hay que ver qué nos dan en esos resultados. Pero ojo que dice cada transformación biyectiva distinta de la identidad. O sea que si alguna de las anteriores es la identidad, no entra en este análisis. ¿De acuerdo? Entonces hagan eso para la próxima clase y así ya partimos del ejercicio 2, que es una demostración sencilla. Léanlo para que vean de qué se trata. Y hacemos en clase el ejercicio 3, 3, 4 y un poquito de transformaciones rígidas, de acuerdo a lo que avance la teoría. Fíjense que este práctico tiene estos 10 ejercicios, con lo cual ahora el primero es el más largo, por eso les dejo de tarea para que lo hagan hasta el viernes, pero háganlo completo, para que ya nos podamos mover libremente con las transformaciones biyectivas y luego las rígidas. ¿Hay alguna pregunta? Profe, la presencialidad va a ser después del primer parcial, ¿que no? Es probable que sea después del primer parcial. Antes no, imposible. Pero sí recuerden que, pero imposible por un tema de aulas, ¿no? Quiero decir, nosotros, fuera del horario de clases, de acuerdo a lo que se organizó cada docente, estábamos yendo a trabajar en nuestros boxes dentro de la universidad. Y nos reunimos ahí, tenemos comisiones y otra serie de tareas que lleva el trabajo de docencia universitaria. Por eso les recuerdo que el jueves está mi consulta habíamos acordado en el horario presencial de 13 a 14. No se olviden.
y antes leer lo que hayan publicado en el foro, en el foro para consultas. Bien, ya capturé la lista de los presentes y nos encontramos el día viernes. El profesor les avisó que el cuestionario iba a ser el miércoles, ¿o no? Sí, Sí, profe, sí, abrió. Bueno, entonces con lo que vimos hoy ya tienen una última idea para repasar en general y estar dispuestos a los 100 puntos en el cuestionario. Siempre apuntar a la altura. Nos veremos el día viernes y el jueves si alguno va a consulta o si escriben en el foro. ¿De acuerdo? Bueno, Claro que deben escribir antes de jueves para que yo el jueves lo pueda mirar. Bien, hasta luego chicos.